Estamos conectados en directo, sí. En YouTube ya estamos y en Facebook también. Eduardo, cuando quieras. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a su programa Tentempié Legal. Aquí estamos una vez más, Albania Oyarzún y quien les habla, Eduardo Guerra, para llevarles una hora de preguntas y respuestas de su programa Tentempié Legal, donde ustedes podrán escribir, preguntar a través de nuestras plataformas Facebook, Instagram y YouTube las preguntas que ustedes quieran. Albania, ¿cómo estás? Muchas gracias, Eduardo. Muy bien, gracias. Aquí contenta de estar otra vez, porque cada vez que nos conectamos significa que hemos podido montar, ustedes no tienen idea de todo lo que está detrás de El set todo. de televisión que tenemos montado aquí, cámaras, asistentes. Y hoy además, como todos los jueves, el último jueves de cada mes, nos va a acompañar también Luz Amelia García, que también está por aquí. Sí. Bueno, Albania, este programa rápidamente vamos, porque es que tenemos mucho contenido hoy. Este programa es patrocinado por Seguro de Salud, teléfono 664-094-513. También por Covirán Guajara, ellos están abiertos de lunes a domingo. Covirán Guajara al lado del campo de la laguna. Y los amigos de Covirán Guajara que todas las semanas nos están consintiendo Cri-Cri, Café, chocolate. Aquí nos estamos peleando a ver quién se va a quedar. Yo ya me quedé yo con el Cri-Cri. Yo me quedé con el Cri-Cri. Y también los amigos de C-Box, si ustedes quieren enviar algún paquete desde Canarias, Venezuela, les recomendamos a C-Box 664-094-513. Sí, Eduardo, pues habiendo ya hecho las presentaciones y nombrado a nuestros patrocinantes, antes de entrar en el programa de hoy, que va a ser un programa especial sobre las renovaciones del NIE, de aquellas personas que les toca renovar esa tarjeta de residencia por razones humanitarias para febrero del 2020. Entonces, saludos a todos los que se están conectando, ya sea por YouTube, por Facebook y por Instagram, que ya son bastantes. Saludos a la Asociación de Venezolanos de Huesca, saludos a Venezolanos Guay, todas esas plataformas grandes de venezolanos que hay en España y también en otros países de Latinoamérica que están pendientes de este programa para informarse con respecto a asuntos de inmigración para venir legalmente a España. Entonces, hoy, Eduardo, hoy tenemos mucho material, pero sobre todo una muy buena noticia que yo creo que vale ya la pena haber arrancado el programa, nada más que con la buena noticia que tenemos, y es que a partir de hoy ya prácticamente ya está el habilitado. despacho ya puede hacer los trámites vía online. La plataforma por fin ya se abrió y aquí yo creo que vamos a ser los primeros bufetes en España que está trabajando con la plataforma. Sí, recordemos, yo llevo ya rato diciéndoles que estábamos esperando a que finalmente se habilitara la plataforma por ese acuerdo que se llegó a través de los colegios de gestores y los colegios de graduados sociales. Nosotros como despacho profesional también contamos con gestores administrativos y ya nos podemos permitir presentar esos trámites sin necesidad de acudir a la oficina de extranjería, ni pedir cita previa, ni todas esas cosas que se suelen hacer hoy día y que están bastante congestionadas. De todas formas, decir que hacemos un llamado a todos nuestros clientes en concreto, que hoy día tienen la cantidad de trámites aprobados y que lamentablemente está prácticamente bloqueada la cita para la toma de huellas en la comisaría de la Policía Nacional, como lo están viviendo muchas personas que están en Península en España. Entonces, si ya nos están escuchando, quienes están en Tenerife, por ahora podemos presentar entonces esos trámites directamente a través de la plataforma y no tenemos que coger cita ni tenemos que ir a extranjería, nada, ya nosotros nos encargaríamos de hacerlo. Bueno, se supone que esto va a aligerar los trámites de manera no, para nosotros sí. Y me imagino que también menos gente haciendo colas en la oficina. A ver, esto se entiende que es un acuerdo que se llegó a través de colegios de gestores y graduados sociales. Todavía los abogados no estamos habilitados para este trámite, con lo cual no es que tampoco los particulares con su certificado digital pueden presentar esta solicitud, sino que tienen que previamente contratar los servicios profesionales de un gestor administrativo o un graduado social. Que quieran seguir haciendo solicitudes, presentarlos directamente, lo van a poder seguir haciendo. Lo que pasa que, vuelvo y repito, hay problemas con las citas, hay problemas a la hora de la tramitación de esta residencia, y nosotros, gracias a este convenio, que en principio está relativamente habilitado, porque todavía no está para todas las oficinas de España, en principio está para Tenerife, entonces nos podemos permitir, y desde aquí hacemos un llamado
a quienes estén llegando o que estén en ese proceso de espera de la cita que la tiene, por ejemplo, para marzo del año que viene, que vengan con nosotros, que gustosamente se la podemos tramitar. Y bueno, Eduardo, dicho esto... Hoy el tema principal es el TIE. Sí, efectivamente. Llevo ya, y tú eres testigo presencial, meses esperando nuestra mayoría de seguidores que son solicitantes de protección internacional en un principio y que ahora pasaron a esa concesión de las razones humanitarias que hoy día se consiguen con que finalmente les toca renovar. Entonces, básicamente, Eduardo, lo que quiero hoy es que me ayudes un poco en este tema, porque vamos a diferenciarlo en dos categorías. En un principio vamos a hablar de las solicitudes de renovación para aquellas personas que lo quieren hacer por cuenta ajena y aquellas personas que lo quieren hacer por cuenta propia. Entonces, ¿cómo podemos diferenciarlo? ¿Qué entiendes tú? Vamos a empezar por allí. ¿Qué entiendes tú, Eduardo, por cuenta ajena? Es decir, que yo trabajo para una empresa o para una persona, es decir, yo voy, cumplo un horario y me pagan un salario por eso. Efectivamente. ¿Y por cuenta propia? Yo soy autónomo o soy el dueño de una empresa o del accionista de la empresa y tengo que cotizar por mí y por los empleados que yo tenga. Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa en los casos en los que llegado el primer grupo? Vamos a hacer ese énfasis. ¿Te acuerdas que habíamos hablado del primer grupo? Aquellas personas que son empleados, que dependen de terceros, que trabajan para terceros. Sea por cuenta ajena o sea por cuenta propia, estamos hablando siempre del primer grupo de denegaciones de asilo que habíamos dicho que eran de enero del 2014 al 28 de febrero del 2019. Es decir, todo ese grupo de personas de esos 5 años que lograron sacar el TIE a lo largo de este año y que en su tarjeta les aparece que el vencimiento es el 26 de febrero del 2020, significa que lo que vamos a hablar ahora es con respecto a esas personas que les toca renovar en esa fecha. Entonces, lo que comenta Eduardo, esto lo decimos porque estos términos, o a lo mejor dicho estas palabras, te dicen cuenta ajena y tú te quedas así como con un poco que... Bueno, se entiende que en España, pero obviamente quienes nos están viendo fuera de España dirán, ¿y eso qué? Igual que ¿qué quiere decir TIE, no? Efectivamente. Que es la tarjeta de identificación de extranjero. Efectivamente. Entonces, cuando nosotros queremos hacer la renovación, tenemos que partir de esos dos términos que son fundamentales. ¿Quiénes pueden hacer esta solicitud? ¿Cómo la pueden hacer? ¿Y qué requisitos tienen que tener para poder entonces tramitar este TIE? En primer lugar, vamos a hablar de las cuentas ajenas. O sea, vamos a hablar de aquellas personas que tienen un contrato. Para terceros. Efectivamente. Entonces, ¿qué vamos a hablar en un primer momento? Cuando yo tengo un contrato laboral, es decir, a mí inicialmente me dieron la residencia por razones humanitarias, yo empecé a trabajar, no tengo problema, tengo una empresa donde llevo trabajando, tengo un contrato ya inclusive está indefinido o lo tengo para dentro de 3 o 6 meses de vencimiento y me coincide con la fecha de la renovación. ¿Cuál es la fecha de la renovación? Si nos toca renovar el 28 de febrero, este trámite lo podemos empezar a hacer el 28 de diciembre, es decir, 2 meses. Ahí está. Entonces, calendario, es decir, exactamente tal cual. Que nos va a coger con las uvas en la boca prácticamente, porque el 28 de diciembre vamos a estar todos pendientes de las fiestas y todo, pero con esa emoción de por fin voy a renovar mi residencia. Entonces, si nosotros tenemos ese contrato anterior y todavía lo tenemos vigente, con ese contrato es suficiente para nosotros renovar la residencia. Ahora bien, también, ¿qué tenemos que aportar? Simplemente pasaporte, el contrato de trabajo vigente, el empadronamiento en el caso en que nos hayamos mudado y debamos notificar una nueva dirección, y todo esto lo podemos hacer a partir del 28 de diciembre. Ahora bien, ¿qué pasa si yo no tengo...? Me surge una pregunta, ¿y eso se podrá hacer a través de la plataforma nueva? Sí, bueno. De hecho, las renovaciones de toda la vida, esto no es nuevo. Yo conozco a alguien que va a estar muy feliz de eso. Bueno, las renovaciones, siempre, no cojan cita previa para renovar una tarjeta TIE. ¿Por qué? Porque las renovaciones ya se ha establecido de siempre que se pueden hacer vía telemática. Entonces, si nosotros contamos con un certificado digital, podemos hacerlo nosotros mismos. También es cierto que hay gente que todavía lo hace como en antaño, que lo mandaba por correo postal. Es decir, yo voy a una oficina de correo, llevo mi documentación, mi sello y lo presento, dejando constancia, evidentemente,
de la presentación de la planilla, que eso efectivamente, la misma correo te lo ¿Y sigue. todavía hacen gente que hace eso? Sí. Mira, lo hacen. De hecho, me sorprendió hace poco que una clienta lo hizo, lamentablemente lo hizo y lamentablemente se lo archivaron y ella no se enteró porque no se lo notificaron. Entonces ahora perdió 5 años de residencia que tenía y le archivaron el procedimiento y ella se entera prácticamente 2 o 3 meses después cuando viene conmigo, que me dice, aquí no me han notificado nada, miramos en el sistema y resulta ser que lo tenía archivado. Entonces, yo no recomiendo hacerlo por correo postal, ni tampoco presentarlos en ventanillas únicas de los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque aunque sean ventanillas únicas y se entiende que tú lo estás presentando y que la administración lo va a recibir como efectivamente lo va a hacer, el detalle, claro, el detalle pero eso no te exime del error que pueda pasar algo. Entonces, que va a quedar constancia que se presentó en esa fecha, porque te respetan la fecha de presentación, sea por correo postal o sea por una ventanilla única, sí es cierto, pero al no tener nosotros, sino simplemente un justificante de la recepción del documento, no tenemos número de expediente todavía, no vamos a tener nada, entonces eso nos puede generar un problema. ¿Para qué nos sirve la fecha de presentación del trámite? Porque yo puedo entonces meterme en la plataforma y con la fecha de presentación y mi número de NIE ver el estado del procedimiento y no quedarme en el aire. Pero ¿qué pasa si lo hago con certificado digital? Que cualquier notificación que me quieran hacer, la recibo directamente, la abro, me empieza a contar el plazo de 10 días si es un requerimiento, o me empieza a contar el plazo de un mes, ya sea para la toma de huellas o para recurrirlo en caso de que me venga denegado. Básicamente esa es la idea. ¿Qué pasa ahora con la gente, Eduardo, que aunque trabajó... y una cosa más, en los requisitos no tienes que llevar el pasaporte en vigencia. Sí, no, pero vigente no es necesario. Ok. Vale, pero sí también, aparte de eso, debes llevar el pasaporte. Depende de muchas oficinas de extranjería, porque hay oficinas de extranjería, por ejemplo, que te piden el pasaporte vencido, pero con la prórroga. Ok. La solicitud, perdón, de la prórroga. Hay otras comisarías que no te piden, o sea, oficinas de extranjería, perdón, que no te lo piden. Porque con eso de la vigencia de los pasaportes, digamos, quedó eso como con la flexibilidad de que no le exigieran que estuviera en exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como trabajadores debemos entonces aportar ese contrato y ese pasaporte, aunque no esté vigente, nos sirve la solicitud de la prórroga en algunas oficinas, por ejemplo Tenerife lo pide, pero sé de oficinas de extranjería en Península que no lo piden, porque se va literalmente a lo que dice la instrucción, que sirve el pasaporte vencido. Ahora bien, ¿qué pasa en los casos en los que a pesar de que estuve trabajando en el momento, se llegó el 28 de diciembre y no tengo un contrato de trabajo? ¿O qué pasa con aquellas mujeres que están embarazadas, que están en ese proceso de embarazo o que acaban de dar a luz, están dando pecho, están cuidando a sus hijos pequeños y no pueden exacto. En esos casos, si yo demuestro que por lo menos trabajé, yo puedo acudir con el DARDE. ¿El DARDE? Sí, que es el certificado que emite el Ministerio del Trabajo, donde prácticamente se ve tu vida laboral, es un resumen de tu vida laboral. Y el DARDE es el que te da la cita para ese tipo de gestiones, ¿no? Claro, entonces nosotros en el caso en que nos encontremos en esa situación podemos salvarlo siempre y cuando podamos acreditar esa que estamos haciendo demandantes de empleo en el momento de la solicitud, siempre y cuando demostremos, y eso lo verá directamente la oficina de extranjería, que nosotros cotizamos, aunque sea poco tiempo, pero que sí efectivamente estuvimos inscritos como demandantes de empleo, que trabajamos 1 o 2 meses, nos volvimos a inscribir como demandantes de empleo, etc. También puede renovar a aquellas personas que tienen una pensión no contributiva, es decir, una prestación que le permita demostrar que durante también el tiempo, porque mucha gente estuvo trabajando con tarjeta roja y esa tarjeta roja les permitió cotizar unos años, por ejemplo, de seguridad social. Pero resulta ser que en el momento en que yo voy a presentar la renovación, me consigo con que a lo mejor estoy cobrando el paro. Entonces estoy cobrando 4 meses de paro, que es lo que me corresponde por los 2 años que estuve trabajando, etc. Entonces ahí yo puedo también renovar ese TIE porque estoy demostrando que estoy cobrando un paro que luego me corresponderá ser demandante de empleo, pero es porque efectivamente he cotizado, he trabajado y hoy día me consigo cobrando el paro precisamente porque la empresa me tuvo que haber despedido como para yo cobrar esa prestación. Entonces por ahí lo podemos ver sin ningún problema. Lo importante es que también tengamos el plan B, en el caso por ejemplo de la gente que diga, sí, pero es que yo no trabajé nunca.
estuve el año completo con la tarjeta, hoy día quiero renovar y estoy cuidando a mis hijos, mi marido sí trabaja, etcétera. Entonces nosotros sí demostramos la vinculación con nuestra pareja, ya sea pareja de hecho, matrimonio o porque hay hijos en común y somos una pareja de hecho no inscrita, por así decirlo, podemos entonces tirar de la nómina de nuestra pareja para acreditar nuestra situación. Lo que sí sucede es que en esos casos tenemos que demostrar que podemos presentarlo en el momento que corresponde para que nos las den por una autorización de trabajo también. Entonces, esto básicamente es para los cuenta ajena. No estoy respondiendo preguntas, las están haciendo, vamos a dejarla para cuando termine con la cuenta propia y empezamos con la sesión de preguntas sobre lo que hemos hablado ahora mismo. Entonces, hago un breve resumen. Personas que por cuenta ajena no quieran tramitar, personas que tengan contrato vigente en el momento de la renovación, personas que en el momento de la renovación tengan, hayan cotizado la seguridad social, pero en el momento no estén trabajando, sería ese justificante de renovación del paro, del DARDE. En tercer lugar, aquellas personas que, viéndose en una situación que no pudieron cotizar, no pudieron trabajar, no pudieron hacer nada, entonces utilizar, acreditar esos medios que tenemos, que contamos con esos recursos suficientes para nuestra manutención y alojamiento a través de esa vinculación directamente con nuestra pareja. Entonces, básicamente estas son las cosas que tenemos que cumplir. Recuerden siempre, y Eduardo, esto quiero que tú lo repitas por si acaso a mí se me va, tenemos que partir de la premisa de que todo lo que nosotros estamos hablando aquí no es que las personas que nos están escuchando van a decir, pero es que esto en mi caso, esto es orientativo, esto es algo general. No podemos llevarlo a los casos puntuales, al menos que lo cumplamos a cabalidad. Si hay algún vestigio, alguna cosa que quede por fuera, efectivamente hay que mirarlo, hay que tener mucho cuidado con eso. De todas formas, en nuestro Instagram hay un comunicado, si no me recuerdo, creo que es de septiembre, si me lo puedes buscar, Vanesita, donde nosotros sacamos todos y cada uno de los procesos de la renovación de la cuenta ajena, para que lo vean y lo adapten. ¿Que tienen dudas, señores? Entonces acudan siempre a profesionales. Recuerden lo que dijimos el jueves pasado. La asesoría siempre va a ser mucho más barata y económica que no asesorarse o asesorarse mal, que también puede pasar. Exactamente. Y las redes sociales ayudan mucho, pero al mismo tiempo perjudican. Y también desinforman. Exactamente. Hemos visto casos graves de desinformación. Tremenda. Y de mucha información y de gente que se preocupa en exceso precisamente porque cree que toda la información se adapta a su propio caso. Y no debemos tampoco hacerlo. Y hay que recordar, como tú lo has dicho muchas veces, que cada caso es cada caso. Las normas están ahí, se aplican, pero ahí donde está ese momento de la interpretación, porque cada caso es distinto al otro. Precisamente. Entonces lo que yo estoy contando ahora y lo que les estoy haciendo llegar es generalizado para todos los casos que se puedan dar, pero pueden haber particularidades que a lo mejor hacen que se marque una diferencia y no se aplique esa información que estoy dando a ese caso puntual. Entonces esto es importante decirlo para que no haya después algún problema de que se dijo o porque no se dijo, no. Y es que a veces puede cambiar tan solo por la fecha, nada más una fecha. Además, había entrado en vigencia un decreto o no, y eso puede variar totalmente. Además, entonces eso hay que tenerlo con mucho cuidado. Entonces, habiendo dicho esto, recuerden, profesionales colegiados, no se dejen asesorar por personas que no tienen titulación y que no estén colegiados en España. Exijan siempre el número de colegiados, es muy fácil y ustedes lo pueden corroborar directamente en los colegios de abogados. Vamos con cuenta propia, Eduardo. Bueno, entonces los cuenta propia que quieran renovar su TIE, es decir, aquellos que son autónomos o que son accionistas de una empresa. Efectivamente, en esos casos debemos entender que para cumplir, recuerden que toda esta información se está sacando directamente del portal de inmigración. Aquí no hay nada nuevo. Todo lo que se está hablando, la misma oficina de extranjería a través del portal de inmigración lo expone, precisamente para que todos veamos qué es lo que hay y adaptarlo al caso en concreto. Bueno, cuenta propia, Eduardo. Cuenta propia es básicamente en el momento en que nosotros, 60 días naturales previos a la fecha de que se expide nuestra tarjeta, en el momento de la renovación, que coincide precisamente con ese año, debemos entonces o partir de la base de que ya tengamos una actividad de la cual nosotros vengamos desempeñando. ¿Ok? Recuerden, esto sí,
Esto es el típico asterisco que pongo debajo, que ponen debajo en todos los contratos, que nadie lee y que lo ponen muy pequeñito. Con letra pequeñita. Sí. Nosotros sabemos que si vamos a tramitar una cuenta propia o una cuenta ajena, los 2 años que nos van a dar de esa residencia se van a quedar así. Es decir, si yo vengo y digo, mira, voy a meter ahora mismo una cuenta propia para salir del paso. Me voy a dar de alta de autónomo, me voy a poner a trabajar como autónomo, 2 meses antes meto la renovación, me aprueban, efectivamente, y me la dan por cuenta propia. Yo no puedo venir 3 o 4 meses después con un contrato que me ofrezca una empresa a que me den de alta por cuenta ajena. Porque la autorización de residencia que tengo la tengo por cuenta propia. Cuidado con eso. Que no me digan que no sabían que esa vía de escape no es un escape, al final es un túnel. No es ningún escape. Entonces, no es que voy a solucionar la papeleta ahora dándome de alta como autónomo para que me renueven y después ya veré. No, resulta ser que el ya veré va a ser que me voy a conseguir con una autorización que me va a limitar mi campo de acción y de trabajo solamente a la cuenta propia. Entonces, a la actividad, lo que sea. Es que me di de alta como autónomo, como peluquera, y ahora me estoy dando de autónomo como manicurista. Yo aquí, porque desconozco si al final del día es un mismo sector. Pero me explico. Exacto, por eso. Manicurista, peluquero y no sé qué, hoy. Pero mañana soy del sector de la venta de seguros. Y dentro de 6 meses pueden cambiar, porque ustedes son autónomos, se lo pueden permitir. Pero lo que no pueden hacer es, hoy tengo una cuenta propia y después Eduardo me contrata. No se puede. Entonces, eso que no lo hagan o que no lo utilicen como una vía de escape para solucionar. Que no sea como decir, bueno, ahora estoy desempleado, voy a renovarlo, tengo temor que no me lo van a renovar, entonces me pago el autónomo aunque sea 2 o 3 meses para que me lo renueven. Y no se puede. Ya después me quedo como autónomo. Eso no se puede, no lo hagan porque no vale. Entonces, ¿quiénes pueden renovar por cuenta propia? Si ya yo vengo desempeñando esa actividad, bien, porque se entiende que tengo que presentar los trimestres, los últimos trimestres, que estoy al día con la Seguridad Social y Hacienda, que hay un movimiento, por ejemplo, de contratación o no de personal es irrelevante porque soy autónomo y mi actividad no lo genera, no pasa nada. Pero, por ejemplo, distinto es que yo hoy, para renovar, voy a crear una empresa o voy a crear una sociedad en condiciones. ¿Qué pasa? Que ahí sí son muchas las cosas que nos piden. O sea, tenemos que hablar de una acreditación de medios económicos suficientes para la inversión a realizar. Estamos hablando que hay que crear un plan de viabilidad de la empresa. Estamos hablando que si vamos a hacer a irnos por las actividades comerciales minoristas y de prestación de servicios, tenemos que, de ahí entramos en otro sector, porque estaríamos hablando inclusive si vamos a alquilar un local, el permiso de apertura, si vamos a invertir en un alquiler, tenemos que pagar el alquiler, el contrato y todo esto, sujeto a que a lo mejor esto me lo pueden denegar. Entonces, en estos casos tenemos que tener mucho cuidado porque si vamos a montar algo así, no es lo mismo que yo diga, es que me dieron el TIE, monté el negocio el día siguiente y ya lo tengo montado y lo que voy es a renovar, que es mucho más fácil, a que extranjería me tenga que aprobar todo esto para que me dé la cuenta propia. Entonces, consejo que si todavía estamos a tiempo, montemos la actividad, montemos el negocio, montemos el autónomo, lo hagamos ya, de manera tal de que cuando nos toque renovar, ya todo eso esté andando y esté en proceso, para que no tengamos que pasar por todos estos filtros posteriores que extranjería nos exige para podernos meter en la cuenta propia. ¿Ok? Entonces, dicho esto, Eduardo, yo creo que ya está bastante completa la información. No, yo creo que está clarito. Repito, no es, y esto es algo que quiero que todos lo entiendan, no es que lo que estamos informando se va a adaptar a todos los casos y punto. No, porque pueden haber cosas puntuales que puedan modificar lo que se está diciendo. Es como cuando entras a la página que lo ves todo y después te quedas, ¿y a mí qué me toca? Porque aquí hay tantas cosas que no sé por dónde entro yo. Pues es lo mismo. Aunque yo esté dando esta información, parezca sencillo, parezca fácil, parezca que no es complicado, sí es verdad que a la hora de aplicarlo en caso concreto, asesórense antes de. Que yo lo quiero hacer por mi cuenta, Albania, yo no quiero que me lo presentes tú, pues asesórate igual. Asesórate y lo presentas tú. Asesórate para que inclusive lo puedas hacer tú, para que no haya ningún problema. Nosotros hacemos esos trámites de renovación y sabemos que esto va a ser masivo porque ya lo es. De todas formas, me lo han preguntado muchas veces.
¿Hay que pedir cita previa para la renovación? Nunca, no. Para las renovaciones, directamente en la plataforma. ¿Que lo pueden hacer ellos de forma con su propio certificado digital? Sí. ¿Qué debo juntar? Entonces ahí está el tema de asesórense para presentar esa renovación, porque bastante lejos han llegado como para que en el último momento se pegue, se caiga este castillo de cartas que han montado hasta ahora. Recordemos que los que tienen ahora mismo el TIE no pasaron por un filtro de extranjería, sino que directamente fueron a la comisaría, les tomaron las huellas y les dieron su tarjeta. El que ha entrado por el filtro de la oficina de extranjería ha tenido que llevar documentación, recaudo, se ha tenido que estudiar el caso. Que era cuando se sacaba el NIE, ¿no? Claro, entonces cuando nosotros vamos por oficina de extranjería, que es lo que vamos a ir nosotros ahora, a nosotros no nos va a renovar la comisaría de la Policía Nacional, a nosotros nos va a renovar la oficina de extranjería. Entonces tenemos que cumplir con estos requisitos, porque cuando nos concedieron las razones humanitarias fue por una resolución ministerial, pasamos todos por el mismo aro y no hubo necesidad de aportar ni antecedentes penales, ni nada. Nosotros simplemente concedido, toma el pasaporte, la foto, huella y aquí tiene su documento. Ahora no, ahora toca pasar por el filtro real que establece el reglamento y la ley de extranjería, por eso es que no podemos pifiarla. Por eso es tan delicado ahora, ¿no? Sí, entonces vamos a empezar por las preguntas. Los que están escribiendo por Instagram, no voy a poder tirar para arriba, voy a empezar a leer desde aquí. Error mío porque tenía que haber bloqueado para que no salieran preguntas y no se quedaran detrás. Pero y por porque, Eduardo, el Facebook y por el YouTube hay exacto, cantidad, ¿no? Hay muchas, pero porque precisamente desarrollamos el tema, debimos haber parado, pero es que no hay forma de parar esto. Nos ponen por aquí que se escucha mal por YouTube. Verifiquen allí, por favor, porque a lo mejor es que tienen los micrófonos cerca o algo, no sé. Ok, vamos entonces, Eduardo, yo me voy a poner con Instagram. Arranca tú con Instagram, yo tengo el YouTube. Y recordemos 15 minutos antes, por favor, de acabar, que nos avisen, porque acuérdense que tenemos la sesión. Tenemos con Luz Amelia que está aquí. Con Rosa, sí, pero con Lucía Amelia, quiero que desconectar yo y pasarte los micrófonos. Esa es la idea. Bueno, a ver, Jacobo dice, hola, ¿se puede pedir cita para asilo antes de llegar a España? De ser posible, ¿podría haber problemas al entrar como turista en el aeropuerto? No puedes pedir cita nunca antes de llegar a España. O sea, ya esto es... Jacobo, ponte en la posición del gobierno español. Imagínate que ahora el solicitante de asilo desde su propio país pida cita para solicitar el asilo. No, tiene sentido, entonces, ¿qué es eso? Eso no es asilo. No. Bueno, no obstante, sí, claro que puede entrar como turista. Sí. Mira, aquí me ponen, si soy empleado y autónomo, pues mira, también. Recordemos que las modificaciones se pueden hacer 50% como autónomo, es decir, por cuenta propia, y 50% también por cuenta ajena. Lo que pasa es que tienes que cotizar por las dos, así que cuidado. Tilisay nos dice abrazos, queridos amigos, saludos para Tilisay. Ana dice, hola, el pasaporte tiene que estar vigente para la segunda tarjeta y ¿cuántas horas tenemos que demostrar para renovar para la segunda tarjeta? No necesita estar vigente. Recordemos que desde julio de este año salió una disposición del Ministerio del Interior con la Oficina de Función Pública y Políticas Territoriales, creo, la Administración del Estado, y se pusieron de acuerdo en que de cara a la Oficina de Extranjería y Policía Nacional, solo para los venezolanos pueden. Recordemos que mucha gente dice, mira, que es que fue el ayuntamiento a empadronarme y como tenía el pasaporte vencido no me dejaron. Pues es cierto, es que el acuerdo es solamente del Ministerio del Interior, es decir, Comisaría de la Policía Nacional y Oficina de Extranjería, es decir, Ministerio de Políticas Territoriales. Con lo cual, no se ha llegado al acuerdo ni con ayuntamientos ni con comunidades autónomas, con lo cual deben pasar por los filtros correspondientes. Entonces, ahí se va a generar un problema. Claro, pero eso no quita que ellos tengan la razón de pedir el pasaporte vigente. Liliana dice, si una persona ya ha renovado tercera tarjeta roja, está trabajando con un contrato indefinido, pero tiene antecedentes penales en España, ¿le otorgarían el TIE al denegarle el asilo? Si tiene antecedentes penales no se lo van a dar. Miguel Ángel me pone, ¿cómo te contactamos para realizar el trámite? Por ahora cumplo con todos los requisitos. Mira, Miguel, me encanta que cumpla con los requisitos. info@tuabogadoencanarias.com, nos escriben por allí. Puedo renovar el TIE, cuenta ajena, 9 meses cotizando y con nuevo contrato de jornada parcial de 6 meses, sin problema.
Giancarlo te dice, yo estaba esperando la conexión, ya dijiste que ibas a hablar de qué se necesitaba para la renovación de las tarjetas humanitarias y creo que el 28 de febrero, sí, en efecto. Sí, hoy lo prometido es deuda y hoy ya lo expuse y dejamos todo al lado. Miren que no pasamos por la sesión de cómo ser buen inmigrante venezolano, Hoy sino nos que fuimos directamente. Leandra dice, buenas tardes, si ya tengo los 3 años y renuncio al asilo, ¿puedo hacer los trámites del arraigo con el mismo contrato? Te tienen que dar de baja en la seguridad social en esa empresa y luego efectivamente ofrecerte ese contrato para darle de alta una vez que te lo aprueben. ¿Cuándo debemos solicitar la segunda tarjeta de residencia en el caso de que nos dieron el TIE por razones humanitarias? En el caso, la segunda tarjeta te la tendrían que dar cuando vayas a renovarla, evidentemente. A mi esposa le aprobaron la residencia por familiar comunitario, duró justo 3 meses, salió la resolución en Alicante, no desesperen. Salen las resoluciones, lo que pasa es que hay un retraso bastante importante. El martes pasado, Eduardo, tuvimos una reunión con el delegado de gobierno de Canarias en donde expusimos bastante pormenorizadamente la situación de los venezolanos y bueno, un poco nos quedamos con aquella sensación de que bueno, que nos están escuchando, pero al mismo tiempo sentimos que están atados de pies y de manos, un poco por así decirlo, aunque sea un gobierno en funciones, por la falta de precisamente gobierno que todavía no se ha constituido, Eduardo. Entonces, y no sé a esta hora qué pasó con la reunión que había en el Congreso entre el PSOE y Esquerra Republicana, no sé. Y depende de lo que dijeran ahí, pareciera que no va a haber posibilidad de acuerdo, terceras elecciones, entonces... Pues seguiremos informando. Bueno, de todas formas, hasta marzo hay como tiempo. Seguiremos informando. Mi cotización como autónomo de Globo me sirve para la renovación del TIE, claro. Y de hecho, en esos casos, fíjate que hay muchos venezolanos, Eduardo, que trabajan en Globo y que están como autónomos, pero al mismo tiempo están trabajando a lo mejor unas cuantas horas por cuenta ajena. Es hora de tomar la decisión, si quieren hacerlo por una cosa o por otra, o si quieren mantenerla las dos, saber que la cotización la tienen que mantener por las dos categorías. Entonces, cuidado, tienen que tomar la decisión correcta. Buenas noches. Quisiera saber si es posible obtener la residencia de 1 año para mis padres con la opción de arraigo familiar. A ver, ¿la residencia para tus padres? O el arraigo familiar. A ver, sí. Otra cosa que quiero aprovechando esa pregunta. Marle escribe. Marle. A ver, ¿qué trae de bueno la renovación de los TIEs? Venezolanos que les toca renovar en febrero. Si nosotros renovamos en febrero, todo sale muy bien, podemos reagrupar a nuestras parejas y podemos reagrupar a nuestros hijos. Muchos venezolanos se han venido precisamente a tramitar el asilo, establecerse, luego traer a sus familias, al mismo tiempo establecerlas en España. Si nos tocara en los casos en que yo estoy casado, mi esposa sigue estando en Venezuela, mis hijos también, y ya me tocó renovar, podemos hablar de la reagrupación familiar. Esto es un trámite relativamente sencillo, pero el requisito sine qua non para poder hacer la reagrupación a nuestra pareja y a nuestros hijos es que estos se encuentren en el país de origen en el momento de la solicitud de la reagrupación, porque les tienen que estampar un visado de reagrupación familiar para poder venir a España y sacar su residencia. Cuando yo hago esto, mi esposa va a venir en las mismas condiciones laborales, es decir, va a tener autorización de trabajo para poder también trabajar en España y nuestros hijos evidentemente van a tener residencia legal llegando. Esto es importante que lo sepan para quienes vayan a renovar y tengan en proyecto traer a la familia. Nos saluda Dianey, dice hola Albania y Eduardo, saludos desde Gran Canaria. Mira, qué bueno. Al tanto tiempo de tener el TIE, ¿puedo viajar a Venezuela? Sí, claro. ¿A cuál tiempo dice de tener el TIE? Al tiempo que tengas el TIE en la mano. Tengo ahorros y vivo de ellos, mientras consigo empleo, ya que trabajé antes cuando tenía tarjeta roja. No cuenta la cotización de la seguridad social de cuando teníamos la tarjeta roja. Cuenta la cotización de la seguridad social desde el momento en que nos dieron el TIE. ¿Qué pasa muchas veces, Eduardo? Me dieron el TIE en junio, pero resulta ser que entró en vigencia en febrero, 28 de febrero. Pero durante ese tiempo yo estaba trabajando, jurando con mi tarjeta roja que estaba cotizando como solicitante de asilo, pero es que ya yo tenía concedida la tarjeta TIE
desde febrero. Entonces, esa cotización es como solicitante de asilo o es como residente legal en España a través de la ley de extranjería. Pues es de residente legal. Entonces, esa cotización sí vale, pero no me vale la anterior al 28 de febrero porque esa era cotización como solicitante de asilo. No puedo repetir los requisitos nuevamente para renovar el TIE. Vean el programa completo porque son solo preguntas de repítalo, por favor, repítalo. No puedo porque si no perdimos. Angie dice, hola, me gustaría saber qué visa puedo solicitar para viajar a España de terceros países. Vale, hay cantidades de visas. De hecho, nosotros ahora nos estamos planteando dar las charlas de extranjería, las conferencias de extranjería en estos terceros países para ir a los ayudar, países y a dar las conferencias. Sí, a ayudar, porque lo que queremos es precisamente que el que está radicado, el venezolano que está radicado en un tercer país, sepa de primera mano cuáles son los tipos de autorización de residencia a los que puede optar para venir a España. Porque son muchos y dependen muchísimo de las condiciones en las que nos encontremos, económicamente, profesionalmente, en plan emprendimiento, de inversión, etc. Entonces, no es algo que podamos decir ahora mismo de un solo golpe, es algo que progresivamente podemos ir comentando en el programa, pero sí es verdad que es amplio, es amplio. Buenas tardes, dice Leandra, si ya tengo los 3 años y renuncio al asilo, ¿puedo hacer los trámites de arraigo con el mismo contrato? A ver, renuncio al asilo, lo acabo de responder, que en ese caso sí, pero te tienen que dar de baja en la seguridad social y darte de alta cuando te aprueben la residencia. Patricia dice, ¿dónde los puedo ubicar en España ya que viajaré próximamente? Estamos en internet. info@tobogadoencanarias.com. Si tengo la tarjeta roja, ¿puedo comprar un coche y colocarlo a mi nombre? Depende del concesionario y depende de quién te lo venda, pero en teoría, en principio, el tráfico no te tendría que poner ningún inconveniente. Por arraigo social podría solicitar a mi abuela materna, quien tiene problemas de salud, gracias. Por arraigo social, ella tendría que estar residiendo de forma continuada en España durante 3 años para poder hablar del arraigo social. Una persona con visa no lucrativa, en la renovación, ¿puedo solicitar la residencia por cuestiones humanitarias? No. Se entiende que si tienes una visa no lucrativa es porque has aportado cantidades importantes de dinero para demostrar que te podías mantener en España. De eso a saltar a unas razones humanitarias, imagínate el trecho. Puedes modificarla por una de trabajo, sin problema. Alirio dice, mi TIE se vence el 5 de abril y tengo certificado digital y contrato indefinido a media jornada. ¿Eso me sirve para solicitar la renovación? Sí, y lo tienes que hacer siempre 2 meses antes del 5 de abril. Mira, son las 45. Pues vamos entonces a hablar con nuestra gran amiga. Nos toca pasar a conversar con Luisa Amelia. Por supuesto que sí. Arrímate un poquito por acá. Recuerden, quienes nos están viendo a través de las redes sociales, de Tu Abogada en Canarias, de Facebook, Instagram y YouTube, que toda esta información queda grabada en el canal de YouTube de Tu Abogado en Canarias, así que no se preocupe, que no se pierde aquí, no es que mañana ya no va a salir más, todo esto lo vamos a repetir. De todas formas, decir que se queda grabado en el Facebook, se queda grabado en el YouTube y en el Instagram las 24 horas que duran, ¿no? Sí, por eso no. Bueno, Luis Amelia, bienvenido, buenas tardes. Gracias. ¿Cómo están? Bien, Yo estaba escuchando toda la información y asumo que la gente estará con muchas expectativas que continúen las preguntas y ustedes dando respuestas. Pero bueno, hay que hacer un alto. Hay que hacer hay un que alto respirar, porque necesitamos hay que respirar, no, pero además hay una cosa que yo creo que aparte de la información directa de los trámites, la gente necesita consejo, la gente necesita que alguien lo aliente y que le diga cómo afrontar esta situación de emigrar, ¿no? Y yo creo que tu sección tiene esa particularidad. Sí. Pero yo quería, antes de que tú comenzaras a comentar algo que hablamos Albania y yo al principio, antes de salir en antena, y es lo que está pasando en Madrid, Albania, lo que está pasando en Madrid, Luis Amelia. He visto un vídeo que yo lo puse también en mis redes de un reportero, creo que con acento venezolano también, reportando la situación de esos venezolanos en una plaza en Madrid que no saben si esa noche van a poder dormir en el albergue o van a tener que dormir en la calle ahora, en estos días, con ese frío que está haciendo en Madrid. Efectivamente, ese tema yo creo que contigo nos viene del 10 porque tú vas a poder un poco ayudar a esas personas que hoy día se encuentran durmiendo en la calle, literalmente con niños, jóvenes, personas mayores que hoy día no saben qué va a ser de su futuro aquí en España. Entendemos que la parte, ya nosotros el jueves pasado profundizamos, Eduardo,
cuál es la parte política, la parte técnica, el tema económico, pero claro, la parte emocional nosotros no la podemos abarcar tanto como lo puedes hacer tú. Claro. Bueno, gracias por darme a mí la fuerza para que dé la opinión. Emocionalmente, bajo lo que yo puedo percibir, están devastados. ¿Okay? Es que se les ve las caras. Claro. ¿Qué es lo interesante aquí a conversar realmente? La importancia de ubicarte como resiliente, porque es que no hay otra palabra. O sea, ¿qué es un ser resiliente? Una persona que sale fortalecido de la adversidad. Una vez que tomas la decisión de venirte a un país y estás asumiendo el riesgo de no tener seguridad desde el punto de vista legal, no tener seguridad desde el punto de vista emocional, social, lamentablemente, no me gusta utilizar la palabra porque es de vocabulario de la pobreza, tienes que asumir el riesgo emocional que te causa eso. Claro. Y mucha gente dirá, pero es que eso no es lo que yo quiero escuchar que me apoyen emocionalmente, sí, pero tú tienes una parte de responsabilidad y un corazón que al final todos estamos unidos energéticamente en eso que estamos viendo, que están pasando tantos venezolanos, no solamente los que están en Madrid, sino también los que están en Venezuela, pero que emocionalmente tú tienes una carga de responsabilidad. Si hay una solidaridad, un amor, una educación de servicio, como digo yo, el apoyo que te puede dar la comunidad, pero finalmente es un riesgo que uno asume. Es automotivarse y autoinyectarse. Es en qué medida soy capaz de sentir que unido con mi familia y con mis hijos, la fuerza del amor de esa unidad me va a permitir recibir una ayuda que me están dando con unas cobijas, pero abrazarnos con el amor y con el calor, porque ese calor y esa unión de alguna manera va a fortalecer la relación familia. Sí. Pero algo tiene que pasar en el cerebro de la gente cuando está así. Yo veía en este vídeo que estamos comentando, entrevistaban a una muchacha que tendrá como 20 y tantos años, 26, 25. Y entonces le entrevisté, ¿usted qué es? Bueno, yo estaba estudiando ingeniería civil en la universidad. Y mi hermana, ella estaba estudiando en la universidad, empezó informática. Y mi hermano, que tiene 17, acababa de salir. Y nos vinimos los tres porque ya no se puede. ¿Y cuánto dinero trajeron? 200 euros. Los tres. Los tres, para los tres, 200 euros. Y pidieron asilo entrando al aeropuerto. Y ahí los tuvieron 3 días dentro del aeropuerto, Cruz Roja les dio alimento. Al tercer día los sacaron del aeropuerto. Entonces estaban ahí en esa plaza sin saber si iban a poder dormir o no en el albergue. Y esa misma noche tenían que empezar a gastar los 200 euros y la cara de pánico que tenían. Claro. Entonces yo digo, hacer eso lo haces a conciencia. Y yo creo que es que me vuelvo atrás. Quien se monta en una patera y se viene en un mar que no conoce, a riesgo de que se lo coman los tiburones, ¿qué le tiene que pasar por la cabeza para arriesgar la vida de esa manera y no quedarse donde están? Okay. Mira lo que yo te voy a decir. Imagínate el nivel de la situación que la persona está viviendo en su propio país cuando salta a arriesgar su vida, su seguridad. Un salto sin paracaídas. O sea, ¿qué está en mi cerebro? Porque aquí hay gente involucrada responsable de esto. ¿Qué está en mi cerebro ante esto que estoy viviendo? Y esta situación, no acepto vivirlo en mi propio país. Prefiero hacer el salto, ¿sabes? Sin paracaídas, como dice Eduardo, y vivirlo en otro país. Pero fíjate que la gran mayoría del venezolano que no ha migrado no quiere hacer eso. Dice, prefiero sufrirlo aquí, que aquí por lo menos estoy en mi casa, están mis amigos, está mi familia, está todo. Sí, pero eso es lógico. Claro, porque hay un refuerzo. Pero tú crees que ese que se queda en Venezuela, a mi parecer, tiene más fuerza de voluntad que el que se va. Porque el que se queda está asumiendo una realidad y está siendo consciente de que mi estatus aquí, sea el que sea, se tiene que mantener de una forma, tiene que sobrevivir en esa locura. Porque el que viene, quiera o no, indirectamente, disculpa que te interrumpa, yo siento que el que viene al final del día dice, le traslado al Estado el hecho de que yo no debería estar durmiendo en la calle.
por así decirlo. Fíjate, emocionalmente el que asume el riesgo lo asume completo. Yo aquí quiero decir, mucha gente es ingenua. Pero espérate, mucha gente es ingenua, piensa. piensa. Es suicida eso. Claro, mucha gente es ingenua, piensa que va a llegar aquí y que automáticamente le van a dar el asilo, le van a dar un albergue, y además hay muchos venezolanos que están aquí que también transfieren, que eso hay que decirlo con mucha responsabilidad, transfieren información a los que están allá, haciendo ver que estar aquí, o sea, que vas a llegar y lo vas a tener todo. Entonces que es un paraíso, como la gente que te ofrece su casa y después que estás aquí te dice que busques para dónde irte. O sea, hay una cantidad de cosas que hacen también que el otro haga el salto. Ahora, si bien es cierto que quienes están quedándose en el país y que, como yo escucho mucha gente cercana, que dice la pelea es peleando y sigo aquí, de acuerdo, hay gente que se ha ido y ha retornado, porque independientemente de la situación que pueda estar viviendo en el país, tiene un reencuadre emocional y dice, para pasar trabajo en otro país, prefiero pasar trabajo en mi país. Pero eso me lleva a otro punto, y es lo que es el dolor humano cuando otro humano lo ve. En ese mismo vídeo, los vecinos de la zona bajan a la plaza, les llevan comida, algo caliente, les llevan manta. Es decir, ya sabemos que esta gente que está aquí en esta plaza no va a poder entrar al albergue. Y los mismos vecinos se organizan y les dan de comer, y les dan una manta. Claro. Y dice, es que ¿cómo va a dormir esos niños hoy ahí en el medio de ese frío? ¿No? Y ahí entonces el corazón tú dices, se me parte. Porque ahí hay una sintonía con el dolor. ¿Sabes? Y eso es sintonía, lo hacemos todos. Tú ves una persona que está sufriendo, que está en una condición de desvalido, y tú vas a aportar algo. La gran pregunta es, ¿hasta cuánto tiempo vas a seguir aportando eso? Sí, claro, hay un momento que también se cansarán. Y es que es complicado, ¿no? Y ahí es donde yo señalo, fíjate, si yo digo que yo soy una venezolana resiliente, que ante la adversidad yo tengo los mecanismos que me permiten reencuadrarme y readaptarme a una situación real que estoy viviendo, entonces yo salgo fortalecido de ese golpe. Claro. Pero porque estoy preparada emocionalmente para afrontar cada una de las situaciones adversas con una actitud de agradecimiento, con una actitud de alegría, con una actitud de amor hacia el que me está tendiendo la mano y me está dando un pan. Pero ¿cómo piensas, o sea, cómo enfocarías, por ejemplo, cuando son padres que traen, por ejemplo, que hemos visto niños, 2 o 3 niños que se traen a sus hijos y se ven en esta coyuntura? O sea, ¿qué puede llegar a sentir un padre, o qué desesperación tal tiene que llevarte a moverte con tu familia entera, aún sabiendo, porque es que esta situación no es nueva, o sea, ya llevamos meses en esta situación, solo que ahora se está haciendo más pública. Si nosotros, llegado ese momento, tú te trasladas con tus hijos y tus hijos están durmiendo en la calle, fíjense que ahora mismo los vecinos están viendo cómo ponen en guarderías en las tardes a los niños para que no estén en la calle, coordinan unos almuerzos en algunos sitios para que pueda la gente comer. Algunos se los han llevado a su casa. Además, entonces, como padre, ¿qué puedes llegar a sentir como para llevar a tus hijos a vivir eso? Sí, ahí emocionalmente te reprogramas el cerebro pensando que vale la pena pasar esta etapa porque para sus hijos hay un futuro mejor. Y cómo tú le dices, vale la pena ese servicio. Claro, como tú le dices a un padre o una madre que sus hijos estaban en su país de origen muriéndose de hambre, que no den el salto cuando están buscando un futuro mejor para sus hijos. O sea, las emociones son tan intensas, ¿sabes? Tan en cóctel, tan de impulsividad, que no hay una planificación para salir del país. Yo conozco gente que ha salido del país, que se ha venido primero el padre, después que ha tenido una situación de planificación. Pero sabes, yo hay momentos en que digo que el venezolano es ingenuo. ¿Por qué? Porque piensa sencillamente, no, yo voy para allá y consigo rápido un trabajo. Y hay cosas que tienes que planificar, que tienes que pensar, que evidentemente tu país es tu país, pero los otros países no tienen la responsabilidad de
de darte alimentación, de darte manutención. Y hay gente que lo dice. Claro. Y yo lo escuché en Venezuela, es que te van y en España te van a dar, ¿sabes? O sea, la verdad es que hay gente que ha corrido con una buena fortuna y que ha recibido una ayuda y que hay otra gente que no. Sí, pero Bueno, recordemos y había que otra cosa que, aprovechando a Luisa María, los funcionarios. En ese mismo reportaje, sí, tú ves la cara de pesar del funcionario cuando lo entrevista y dice, sí, ya no podemos hacer nada. Ya el albergue está lleno, pero la cara de pesar de la persona de decir, a mí me gustaría que este albergue, no sé, poderle meter el doble de personas, pero no, ya no puedo hacer más nada, ya no puede entrar más nadie, ¿no? Claro, ¿Cómo se queda esa persona? también emocionalmente mal, emocionalmente débil, porque tú tiendes de manera natural a querer ayudar al otro. Yo digo que el cerebro está preparado para dar una respuesta inmediata ante el dolor. ¿Y qué sucede? Que cuando tú te ves impotente a poder ayudar o darle la mano a esa persona, tú también te vas a tu casa emocionalmente y moralmente mal. ¿De acuerdo? Entonces la situación no es fácil. Lo que sí es que una vez que pasas este periodo y consigues las cosas que estás buscando, pues eso te fortalece. Pero exponer... Yo digo que la gente tiene que pensar muy bien lanzarse eso sí. de un avión sin paracaídas. Eso sí lo quiero dejar muy claro. La importancia de que antes de tomar una decisión donde involucre a tus hijos y los vayas a poner a pasar trabajo físico, mental y emocional, lo pienses. Las decisiones no se pueden tomar a lo loco y no es solamente reunir el dinero para comprar el pasaje. Es pensar cuáles son las consecuencias que puede tener el llegar sin no haber planificado esa salida del país. Efectivamente. Pues Lucia María, gracias. Entonces vamos a empezar a despedir el programa porque después esto se nos queda más que decirles que este programa fue presentado por Seguros de Salud 664-094-513 por Covirán Guajara. Ellos están abiertos de lunes a domingo de 8:30 a 23:30 y hoy yo me quedo con el cri-cri. Y por la gente de C-Box, si te quieren enviar paquetería desde Canarias, Venezuela, 664-094-513. No, 619-854656. Bueno, señores, muchas gracias por estar allí. Recuerden que todo el programa se queda grabado en la cuenta de Tu Abogado en Canarias en YouTube y en Facebook. Quienes tengan Facebook, compártalo en todos los grupos que hayan de venezolanos, de solicitantes de asilo, de TIE, de lo que sea, porque esta información de hoy, en la que se habla de las razones humanitarias, de cómo renovar ese TIE para ese primer grupo que se le vence el 28 de febrero, es bastante importante. Gracias por estar allí, estamos en contacto, saludos a quienes se están conectando desde todos lados del mundo y recuerden siempre, hagan bien y no miren aquí. Chao, hasta el próximo jueves. Adiós.